Bueno, chicos, Bien. ahí comencé a grabar la clase. Buenos días para todos. Como hacemos siempre, esta clase luego la vamos a colgar en el aula virtual. Tengan en cuenta que Webex tarda unas horas en enviar la grabación para que esté lista para subirla a YouTube o al aula virtual. Así que no se impacienten, ¿sí? Porque son los tiempos del sistema, lamentablemente. Bueno, tenemos 39 participantes, mucho menos que las veces anteriores, pero bueno, debe ser por el horario de la clase, no sé. Bueno, vamos a arrancar, chicos, con un repaso de un tema que fue muy consultado por ustedes en los foros, que se refiere a uno de los tópicos más importantes de la macroeconomía, que hace cuentas del PBI, ¿sí? De la producción bruta interna de un país, ¿sí? Como ustedes habrán visto en los videos disponibles en el aula virtual, el PBI puede calcularse básicamente por 3 métodos. Cuestiones sintéticas muy importantes. Cuando yo hago el cálculo por los 3 métodos, tiene que dar el mismo resultado, el mismo valor, ¿sí? Ya sea por el método del gasto, por el método del valor agregado o por el método del ingreso de los factores. En los 3 me tiene que dar el mismo resultado porque es ver el PBI, la producción potencial de una economía, desde 3 ópticas distintas. Pero yo calculo lo mismo. Ahora vamos a repasar a través de qué variables macroeconómicas se puede calcular el PBI o PIB. Otra aclaración es que según la bibliografía y el autor van a ver que dice PIB o PBI, Producto Bruto Interno, ¿sí? Ahora, al finalizar, vemos las preguntas, chicos. Confírmenme si están viendo el PowerPoint. ¿Sí, no? Bien. Sí, sí se ve. Sí, profe, se ve. Bárbaro. Esperen porque ya se empezó a congelar la imagen. Cambié de computadora a ver si mejoraba, pero me parece que no. Bueno, ahí están viendo una filmina que dice Producto Bruto Interno. Sí, Virginia, se ve. Perfecto, Sí, bueno, Sí, profe, se ve. repasando rápidamente el concepto, el PBI es el valor total de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un periodo determinado, generalmente un año. Vamos con los tips importantes, ¿sí? Me estoy refiriendo al valor y me estoy refiriendo a un periodo determinado que por lo general se refiere al año. Por lo tanto, van a haber ejercicios en donde se le presentan ejemplos respecto de una acción económica. Por ejemplo, la familia López compró un auto usado año 2019 en la concesionaria Don Car. ¿Usted incorporaría esto al cálculo del PBI del año 2020? Esa es la típica pregunta, ¿sí? Entonces yo la primera cuestión que tengo que definir es, ¿ese bien nuevo, se produjo ese auto, se produjo en el año que yo estoy analizando, en el 2020? No, porque es un auto usado. Entonces, ¿lo voy a tener en cuenta en el cálculo del PBI de este año? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto de PBI me habla de todo, es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos, es decir, nuevos, generados en esa economía durante ese periodo en particular. ¿Se entendió esta cuestión? Porque esto es algo que siempre lo preguntamos y vi que no está en ninguna filmina de los Power subidos en el aula virtual, ¿sí? Se refiere a bienes y servicios, bienes o servicios no generados en el año en que yo estoy haciendo el cálculo del PBI, ¿sí?
Obviamente que tenemos que hacer la distinción entre bienes y servicios intermedios o finales. Para el cálculo del PBI siempre utilizamos los bienes y servicios finales, es decir, los que ya finalizaron su proceso productivo. Por lo tanto, no voy a tener en cuenta todos los bienes y servicios intermedios llamados inputs. ¿Se acuerdan que en las unidades anteriores habíamos visto esta cuestión de la función de producción que implicaba modificar un input para generar un output? ¿Sí? Acá en el cálculo del PBI yo tengo en cuenta solamente el output, el bien final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué solamente calculo el valor de ese bien final? Porque si no estaría duplicando, triplicando, cuadruplicando, ¿sí? O recuerden ese ejemplo de los pasos productivos por los cuales un insumo o input se convierte en un output o bien final. Y otra cuestión que hay que tener muy en clara es que el PBI es una variable flujo, ¿sí? Una variable flujo significa que no es una variable stock. Cuando hablamos de una variable flujo, por ejemplo, variable sería en este caso el PBI. El PBI se refiere, como ya dijimos, a un periodo determinado. Por lo general, cuando miramos estadísticas del PBI, están en términos anuales o en términos trimestrales, pero refiere a un periodo. A diferencia de una variable stock que se refiere a una fecha determinada. En contabilidad, ustedes utilizan mucho el concepto de variable stock cuando, por ejemplo, hablan de cuál fue la ganancia de una sociedad al cierre del ejercicio. Entonces, al 31 de diciembre de ese año, la sociedad tenía en el activo tantos millones. Eso es una variable stock, porque la información está referida a un día en particular, 31 de diciembre de un año. En el PBI manejamos variable flujo, ¿sí? A tener en cuenta todas estas cuestiones, porque son preguntas del examen, ¿sí? Así que se tiene que entender bien. Bueno, avanzamos. A modo de actualización de la información, este cuadro lo extraje de la página del INDEC. En esa página ustedes van a encontrar toda la información y una serie de informes estadísticos donde le explican cómo se obtienen todas las variables y los agregados macroeconómicos. En este caso, el apartado del INDEC sería cuentas nacionales. Y acá nos muestra cuál fue la variación porcentual del PBI. Fíjense que estos datos son bastante actualizados y están informados o están mostrados respecto al trimestre anterior, ¿sí? Y cuál es el acumulado del año. Lamentablemente, fíjense que en el 2020, si bien son datos preliminares, ya nos marca la tendencia de que el PBI va en franca caída. Fíjense, acá está informado siempre por trimestre. El peor trimestre fue el tercero. Casi un 12% cayó el PBI. A ver si alguno se anima a responder qué significa que el PBI haya caído un 11,7% en el tercer trimestre del 2020. ¿Qué significa en términos prácticos o qué se imaginan ustedes respecto de esta situación? Y obviamente si se les ocurre, ¿cuál fue la causa? Que se produjo ¿La producción menos de productos fue menor? ¿Cómo? ¿Que la producción e intercambio de productos fue menor? Ojo con la cuestión del intercambio, ¿sí? No nos metamos en ese tema. Significa que respecto del mismo periodo anterior,
casi se produjo casi un 12% menos en términos de bienes y servicios nuevos en la economía en el 2020. Eso significa, ¿sí? Porque estamos hablando de tasa de crecimiento o decrecimiento. ¿Se entiende? Las causas, ¿cuáles pueden ser? Porque que el PBI caiga casi un 12% es terrible, chicos. Es una noticia terrible. Por lo general, a ver, no sé si escucharon hablar, seguramente lo escucharon hablar en distintos medios respecto de el crecimiento de economías desarrolladas como la economía china o como la economía norteamericana en determinado periodo, etcétera, etcétera. Y siempre hablamos de un crecimiento del PBI entre el 8 y el 10% anual, ¿m? Para economías desarrolladas y en franco crecimiento económico, ¿sí? Entonces, imagínense que caiga la economía un 12%, es una información terrible, ¿m? En términos de producción. ¿Qué podemos atribuir esta caída del casi el 12%? ¿Se les ocurre a qué? ¿O por qué? Cierre de La pymes, cuarentena. la A ver, cuarentena. hay que desarrollar más la respuesta, ¿sí? ¿Qué pasó con la cuarentena? La cuarentena en sí misma no produjo la caída. ¿Qué pasó en la economía en términos reales, prácticos? Esa es una consecuencia, el cierre de las pymes y empresas. ¿Pero qué pasó en principio? Las restricciones del gobierno respecto de qué. Imagínense que están explicando este tema a alguien que estuvo en una isla durante 1 año y medio y no se enteró de nada, de absolutamente nada de lo que pasó en el mundo. Básicamente, todas las restricciones impuestas a causa de la pandemia por el COVID-19 provocaron que las empresas produzcan menos, las personas que prestaban servicios no pudieron hacerlo en la misma forma porque hubo que adaptar un montón de herramientas. Pensemos en un contador, ¿sí? Que presta servicios a empresas. El contador por lo general iba, pedía la documentación a la empresa, al comercio, se la llevaba a su estudio y empezaba a procesarla, ¿no? ¿No es cierto, Estela? Es así el trabajo de un contador en términos de la relación con las empresas, ¿sí? Así es. ¿Qué pasó? Al haber aislamiento, ¿qué pasó? Los contadores no podían salir a visitar a sus clientes para recabar información para procesarla, ¿sí? O no podían llegar a la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les tiene que quedar en claro es que tuvimos una terrible caída del PBI en relación al mismo periodo en los años anteriores, como consecuencia de, obviamente, la pandemia del COVID-19. Para aclarar, hay muchas economías, o la mayoría de las economías cayeron en el año 2020. Obviamente que economías europeas o como la estadounidense, que tienen un refuerzo de capital y de dinero importante, hubo mucha ayuda del Estado, entonces evitaron que esa caída sea tan abrupta, pero la mayoría de las economías, aún las más desarrolladas, occidentales, han caído entre un 5 y un 10%. Nosotros lamentablemente estamos entre las que más cayeron. Repito, toda esta información real, porque eso es lo importante, que ustedes entiendan que todo lo que estudian acá en una materia inicial de economía ya los prepara para poder comprender la realidad. Por lo tanto, ustedes tienen que relacionar la teoría pura con la práctica, con la realidad. Y en el examen
hay ejercicios en donde presentamos artículos periodísticos que tienen que relacionar con este tema. Por eso es tan importante que lo vean bajado a la realidad. Cualquier dato que necesiten, todo está en el INDEC, ¿sí? A ver, que no alcancé a leer. La comercialización fue menor, la demanda disminuyó y por lo tanto no hubo tanta oferta. Yo lo pensaría como que la oferta fue la que tuvo mayores restricciones, ¿sí? A ver, imagínense esas fábricas que durante bastante tiempo no pudieron abrir. Fueron muy puntuales los rubros que pudieron seguir trabajando, ¿sí? Los de metalúrgica, siderúrgica. Bueno, el sector agropecuario en realidad pudo seguir trabajando, pero la logística, es decir, los camiones que transportaban esa cosecha que quizás pudieron levantar, también tenían restricciones. Entonces, sí, yo coincido que quizás la oferta fue la que más sufrió si la relacionamos con la demanda, ¿sí? Piensen, siempre tengan en la mente el modelo de la oferta y la demanda, porque ahí está todo nuestro análisis, ¿sí? Por ahora. Así que bueno, veo que más o menos se entendió el tema de las cuestiones reales, que son las más importantes. A ver si puedo pasar la filmina. Se sigue viendo la misma filmina, ¿verdad? No, cambió. Ah, bien. Bueno, yo me quedé todo freeze. Me quedé con el freeze. Esperen un segundito. Ustedes están viendo la filmina que dice PBI como el valor de la producción de bienes y servicios finales, ¿no? En rojo. Exacto. Perfecto. Bueno, este quizás es el método más utilizado. De hecho, es el que inferimos utiliza el INDEC para poder obtener los datos del PBI que vemos. ¿En qué consiste obtener el PBI por este método? Tenemos que sumar el valor de todos los bienes y servicios finales, otra vez pongo finales en negrita porque tiene que quedar clara esa cuestión, que produce una economía en un periodo determinado. Excluimos siempre el valor de todos los bienes y servicios intermedios para evitar lo que llamamos la doble contabilización. ¿Cómo se logra evitar esta doble contabilización? Solamente tener en cuenta el valor agregado, lo que agrega cada productor al proceso productivo. Y recuerden los ejemplos que vimos. Hay procesos productivos que constan de 3 o 4 mini procesos y hay otros que tienen mayor cantidad de procesamiento. Entonces, yo lo único que tengo que contabilizar es lo que agregó cada etapa del proceso productivo para ayudar a obtener el bien final o output, ¿sí? Por eso el valor agregado es el valor de la venta de esos bienes finales restado los insumos que necesité para su producción. Eso es básicamente el valor agregado. Ahora vamos a ir al otro método que podemos utilizar. Esperen un segundo. ¿Alguna consulta mientras tanto respecto de este método del valor agregado? Esto se hace mucho más fácil de visualizar cuando analizamos un ejercicio práctico. Ahora vamos a ver en un ejercicio que tenemos a continuación cómo es mucho más fácil entender esta cuestión del valor agregado. Yo quería hacer una consulta. Sí, por favor, porque se me frizó todo otra vez, así que te escucho. O sea, para sacar el PBI no tendría que contar las etapas que pasó los insumos en sí, ¿no? Exacto. Y tendría que contar solamente a la venta en el producto final y no restar nada sería. No es tan así. Ahora cuando veamos el ejercicio práctico te vas a dar cuenta.
Lo que nosotros tenemos que evitar es lo que llamamos la doble contabilización. Doble si el proceso productivo pasa por dos situaciones, ¿sí? Triplicar si el proceso productivo pasa por tres y así sucesivamente. Es decir, no debemos inflar el valor del output final. Simplemente tiene que contener el verdadero valor agregado. ¿Qué le agregó cada proceso productivo para que se obtenga ese bien final? ¿Se entiende? Igual, repito, es mucho más fácil entenderlo con un ejercicio práctico. Ay, chicos, otra vez se me frizó todo. ¿Vos podés avanzar en el Power? Porque... Yo, o sea, tendrías que dejar de presentar vos para que presente Ok, yo. dale. Hago eso porque no sé qué pasó otra vez. ¿Puedo hacer A otra mí- pregunta más? Sí, dame un segundito. Que tampoco me deja dejar de Avísame contestar. si te estás viendo. O sea, esto que yo estoy viendo, ¿lo ven todos? ¿La Sí, filmina sí. del valor agregado? Decime nomás en qué página Ok, querés que ponga. pasa En qué la que dispositivo. viene, por favor, Jero, gracias. A mí me gustaría, chicos, que si somos menos de 100, lo hagamos por el Meet, que es mucho más simple, y en mis dos computadoras funciona. Porque hoy estoy en una computadora distinta y tampoco funciona. La verdad que no comprendo cuál es la cuestión, pero bueno. Franco, puede ser que estaba hablando. ¿Qué otra consulta tenías? Ramiro era. Ramiro, perdón. Decime, Ramiro. Me quedó un poco inconcluso lo de la variable y flujo. No lo entendí bien si es que hay que tomarlo por un día exacto No. o vendría a ser por otra cuestión. Básicamente las variables son o variables stock o variables flujos. ¿Sí? La clasificación son dos nada más. Una variable stock es una variable determinada que se refiere a un periodo específico. Y es la que se usa en contabilidad cuando hablamos de la variable, por ejemplo, activos o patrimonio de la empresa. ¿Sí? Vos al cierre del ejercicio, que siempre es por lo general, el 31 de diciembre de cada año, vos sabés que el activo de la empresa valía 1 millón. ¿Sí? El 1 de enero del año siguiente seguramente no va a valer 1 millón, va a valer 1.000.000. Estoy inventando, ¿sí? Es decir, que una variable stock se refiere a un periodo determinado, a un día determinado. Mientras que una variable flujo se refiere al valor de esa variable en un periodo determinado. Y el PBI o el cálculo del PBI es un típico cálculo de una variable flujo, porque estamos analizando el valor de la producción a lo largo de todo el año o de todo el trimestre. ¿Sí? ¿Cómo evolucionó esa variable a lo largo de todo ese periodo? Repito, el cálculo del PBI, ustedes van a ver los datos en el INDEC en términos trimestrales o en términos anuales. Entonces, sin dudarlo, es una variable flujo. Esto es una cuestión de clasificación, chicos. Ni más ni menos que eso. ¿Se entendió la diferencia? Si me permitís, Virginia, compartir un ejemplo que leí una vez que me pareció bastante claro y me ayudó mucho. ¿Sí? Tenía que ver con una empresa, con el funcionamiento diario de una empresa, y decía que para una empresa las ventas se miden como un flujo porque vos tenés que dejar que pase todo un día o todo un mes para poder sumar cuántas ventas se realizaron a lo largo de todo ese periodo que fue todo el día o todo el mes. Si vos detenés la empresa en un momento,
no se puede medir las ventas porque las ventas no ocurren en un instante, sino en un periodo. Se puede decir que las variables de flujo son como películas, hay que filmar todo un proceso para poder entender lo que pasó. Y el inventario de la empresa se tiene que hacer cerrando la empresa por un día y dejando de vender, porque vos no podés contar cuánta mercadería hay en stock sin detener el tiempo. Entonces, tendrías que juntar toda la mercadería y contarla o sacar una foto. Entonces, medir el inventario de una empresa es una variable de stock porque tiene que ver con un instante específico y si transcurre, si empieza a pasar el tiempo, empieza a cambiar ese stock. Por lo tanto, las variables de stock se miden en un momento deteniendo el tiempo, como una foto, mientras que las variables de flujo se miden a lo largo del tiempo. Tiene que pasar el tiempo para que ocurran los movimientos que generan los flujos, como en una película. Perfecto. Ahí está. Ahí está la explicación con otro ejemplo muy práctico. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, ahora sí me quedó mejor. Gracias. Ok, Ramiro. Bueno, vamos a pasar al otro método para obtener el PBI, que es el método de el gasto en bienes y servicios finales producidos en el país. A ver, la anterior, Jero, perdón, que no me quiero pasar. La anterior a esta es la que... El valor agregado. Ah, ok, perfecto. Adelantamos entonces. Ok. Entonces, como dijimos recién, calculamos en términos de flujo de fondo lo que entra a una empresa, tratamos de evitar siempre la doble contabilización y solamente vamos a tener en cuenta el valor de las ventas que se hace a los compradores finales. ¿Quiénes serían los compradores finales en este esquema? Recordemos que son las familias que compran bienes y servicios para consumir, las empresas que compran bienes y servicios también de inversión, el gobierno, ¿sí? A ver que me está tapando tu cuadrito, Jero. Ay, gracias. El gobierno, ¿sí? Que también realiza compras. Y los compradores extranjeros, acá nos referimos básicamente a nuestra relación con el sector externo, que serían las exportaciones y las importaciones. Temas que vamos a ver en la última unidad. Avanzamos entonces a la siguiente filmina, por favor. Perfecto. Acá tenemos una comparación entre los dos métodos. El primero que vimos era el método del valor agregado, que dijimos que para evitar la doble contabilización, lo que teníamos que hacer es a la producción bruta le restamos los insumos requeridos para obtener ese output. Así de simple. Este es el método más fácil para identificar las variables, ¿sí? Para después hacer el cálculo. El método del gasto final, que es el más utilizado, básicamente tenemos que tener en cuenta 5 variables. Como dijimos recién, vamos a sumar el consumo de las familias en bienes y servicios finales, obviamente, los gastos que hace el Estado para su supervivencia, por decirlo de alguna manera, la inversión bruta interna, que son todos los nuevos bienes de capital que se generan en el país en el periodo determinado. Por ejemplo, la producción de una cosechadora nacional. Si esa cosechadora se termina de armar, de producir en el año que yo estoy calculando el PBI, la voy a sumar. Voy a sumar el valor de esa cosechadora. Tenemos que sumar también las exportaciones, que son todos los bienes y servicios finales que vendemos al exterior, soja, petróleo, etcétera, etcétera. Y le tenemos que restar, por eso está en rojo, las importaciones. Es decir, todos los bienes y servicios que le compramos
a los extranjeros, a otros países, ¿sí? Por ejemplo, tecnología. Por lo tanto, el PBI o PIB a precio de mercado se obtiene sumando el consumo más el gasto más la inversión más las exportaciones y restándole las importaciones, ¿sí? Sería un consumo pegado en la primer variable del método del gasto final. Sí, cuando hablamos de consumo, chicos, nos referimos al consumo que hacen las familias, ¿sí? Las familias consumen y el Estado gasta. Por ahora, entiéndanlo así. Después, en otras materias van a ver con mayor grado con mayor desagregación cada uno de estos componentes. Pero por ahora es así de simple y de sencillo. Repito, la mejor forma de estudiar este tema es hacer los ejercicios prácticos. ¿Avanzamos la otra filmina? Entonces, hasta ahora vimos el método del valor agregado, el método del gasto final, nos falta el último método, que es la retribución a los factores de la producción, ¿sí? Recordemos el flujo circular de la economía que teníamos, empresa y familia, ¿sí? Y recuerden que habíamos dicho que suponemos, el supuesto simplificador de este modelo, muy simple, es que las familias son las dueñas de los 4 factores de la producción, ¿sí? Y las empresas son las que demandan estos 4 factores de la producción para poder llevar adelante su proceso productivo. ¿Cuáles eran los 4 factores de la producción que hay que tenerlos muy, muy presentes? Si bien son temas micros, pero hay que tenerlos muy presentes para poder comprender el PBI, por ejemplo. Los factores de la producción eran entonces la tierra o recursos naturales, ¿sí? Los recursos humanos, los trabajadores, el capital y la capacidad empresarial. La retribución al trabajo, ya la vimos también en el flujo circular, correspondía a los salarios. Entonces, en este método, cuando yo quiero calcular el PBI, voy a sumar los salarios de todos los trabajadores. La retribución al capital la denominábamos intereses, entonces también los voy a sumar. La retribución a los recursos naturales o tierra la llamábamos rentas. El ejemplo más sencillo son los alquileres, por ejemplo. Y por último, la retribución al factor capacidad empresarial la llamábamos beneficios. Y el ejemplo más fácil para que ustedes lo recuerden son los beneficios que obtienen los accionistas al finalizar el periodo cuando la empresa tuvo ganancias, ¿sí? Entonces, por este método yo voy a sumar las retribuciones a los 4 factores de la producción. ¿Alguna duda respecto de este método? Este también es muy simple, muy fácil de obtener. Hay que acordarse nada más los 4 componentes, las 4 retribuciones. Avanzamos entonces, Jero, por favor. Ahora, la pregunta más importante es ¿para qué nos sirve calcular el PBI? ¿Qué nos indica? ¿Qué dato económico nos brinda el PBI? Básicamente, podemos tener una idea del tamaño que tiene una economía. Y lo más importante es que nos permite comparar las economías de los distintos países, ¿sí? El tema es que hasta ahora, hasta lo que vimos del PBI, no podemos realizar comparaciones intertemporales, ¿sí? Porque hasta ahora lo que obtenemos con esta variable macroeconómica es el precio de los bienes y servicios finales. Pero para saber la evolución de todos estos productos que se obtienen en un periodo determinado, tendríamos que analizar el PBI a lo largo del tiempo o entre países. Ahora Jerónimo nos va a presentar un ejercicio práctico respecto de
cómo podemos comparar el PBI a través del tiempo en un mismo país o a través de distintos países. Pero básicamente la ventaja que tiene esta variable macroeconómica PBI es poder visualizar o darnos cuenta cuán grande es una economía, cuál es el comportamiento que viene teniendo una economía determinada. Como les dije hace un ratito, economías con un crecimiento económico muy fuerte y sostenido, el principal ejemplo que tenemos actualmente es el crecimiento de China, ¿no? ¿Sí? Una potencia económica mundial que viene creciendo a tasas entre el 8 y el 10% del PBI, ¿sí? Para eso nos sirve esta medida de PBI. ¿Alguna Profe, duda hasta ahora? disculpe, Sí. a mí lo que veo así, porque ahí está cambiado de PBI a PIB, sería. Lo mismo, porque, a ver, estas filminas yo las armé en función a varios power que tenía y traté de hacerlo lo más sintético posible, pero como les dije hoy al principio, al comenzar la clase, PBI o PIB es exactamente lo mismo, ¿sí? Autores Perfecto. europeos hablan de PIB en vez de PBI, pero significa lo mismo. Para nosotros en Argentina es PBI y significa Producto Bruto Interno. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Esa es mi única duda. Siguiente filmina, por favor. Perfecto. Ahora vamos a referirnos a esta variable en términos reales o dicho de otra manera, en términos de producción agregada. Es lo mismo decir PBI real o decir producción agregada. ¿Por qué? Porque lo que nos tiene que interesar a nosotros como economistas es ver la evolución que tuvo ese PBI a lo largo del tiempo. Y podemos observar que el PBI puede crecer en valor porque crece la cantidad de bienes y servicios que produjo esa economía en ese periodo de tiempo, lo cual es muy bueno. Ejemplo, las economías chinas, la economía china, perdón. Pero ojo, porque podemos ver que ese PBI aumenta, pero solo aumenta porque hay inflación en esa economía. Y eso no es algo bueno, sino es algo muy malo para una economía cualquiera. Y cuando hablo de esto, lamentablemente se me vienen a la mente los números publicados periódicamente por el INDEC, ¿no? Lamentablemente el índice inflacionario viene creciendo mes a mes, lo cual distorsiona un poco el valor del PBI porque depende de qué variable utilizo, ¿sí? Va a tener ese valor mucha influencia por efectos de la inflación. Ahora vamos a ver que el PBI lo podemos obtener en términos nominales o en términos reales, ¿sí? En economías inflacionarias como la nuestra, no nos sirve absolutamente de nada calcular el PBI nominal. No nos va a servir para hacer ningún análisis ni comparación posible. Vamos a tener que obtener o calcular el PBI en términos reales. ¿Qué significa en términos reales? Significa quitarle los efectos distorsivos de la inflación. Y ahora vamos a ver en la práctica cómo se hace eso. Entonces, economías inflacionarias como la nuestra, durante muchos años venimos acumulando una inflación altísima en términos internacionales. No nos va a servir de nada calcular el PBI en términos nominales, ¿sí? Sí o sí vamos a tener que calcularlo en términos reales. Otras economías con índices inflacionarios menores menores al, se toma un 5% anual como dato, como límite para tener en cuenta si una economía es inflacionaria o no.
economías que tienen valores de inflación menores al 5% anual, nos va a dar el mismo resultado cuando lo calculamos en términos nominales o en términos reales. ¿Por qué? Porque ahí la inflación no tuvo su efecto distorsivo sobre el valor de la producción. ¿Sí? Entonces, para poder hacer una medición adecuada, real, del crecimiento económico de un país, tenemos que tener el dato del PBI real. Si ustedes tienen que definir al PBI real, va a ser la cantidad de bienes y servicios finales que produce una economía, pero calculados con los precios de un año que llamamos base. ¿Para qué? Para evitar los efectos distorsivos tanto de la inflación como la deflación. La inflación, tema que van a ver un poquito más adelante, es básicamente el aumento sostenido en el nivel general de precios de un país, ¿sí? Y la deflación, como ya habrán visualizado, es lo contrario, cuando el nivel general de precios disminuye. Cuestión que lamentablemente en nuestro país creo que nunca se dio, ¿sí? Y si se dio fue en periodos demasiado cortos. No existe para nosotros. Es un concepto que lo tenemos que no lo visualizamos, ¿no? Porque como nunca ocurrió en la economía real, salvo, repito, algunas excepciones, pero quiero que sepan que existe el fenómeno de la deflación también. Entonces, en una economía que sufra tanto inflación como deflación, no me sirve de nada calcular el producto en términos nominales. Sí o sí voy a tener que hacer el cálculo en términos reales, ¿sí? Y esta filmina es muy clara, porque cuando yo calculo el producto, ¿qué hago? En mi mente hago P por Q, precio por cantidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si ese P está distorsionado por la inflación, es fácil darme cuenta que ese resultado no me va a servir para hacer ningún tipo de análisis económico. Entonces, el cálculo del PBI en términos nominales es el valor total de los bienes y servicios finales que producen economía durante un año, que no ha sido ajustado para eliminar la influencia de la variación de los precios, que no es ni menos que la inflación. ¿Cómo se obtiene el producto en términos nominales? Utilizo los precios del año en que se obtuvo ese output o bien final. Entonces, fíjense esa formulita de acá abajo. El producto bruto del año que estoy analizando va a ser simplemente precio por cantidad, P por Q. Esa T es el año que yo estoy analizando. Por ejemplo, el año 2020. Pero ya dijimos que en economías inflacionarias como la nuestra, calcular el PBI nominal no sirve absolutamente de nada. Tengo que obtener el cálculo en términos reales. En términos reales va a ser la sumatoria del valor total de los bienes y servicios finales que produce una economía durante un año, pero calculados como si los precios hubiesen permanecido constantes. ¿Qué significa eso? Tengo que elegir un año base. Para cuando yo haga este cálculo P por Q, estos precios van a estar referidos a un año que yo elegí como año base, ¿sí? Y la filmina siguiente dice, ¿no? ¿Qué características debe tener el año que yo elijo para hacer mi cálculo como año base? ¿Qué características piensan ustedes que tiene que tener ese año que yo elija para hacer el cálculo del P por Q? Si ustedes fuesen economistas y tienen todos los datos disponibles en un Excel, pero la economía para la cual están trabajando tiene acumulado una inflación del casi 35% en lo que va del año, ¿sí?
estarían calculando, vamos a hacerlo más fácil, el año anterior. Ustedes ya saben que el año anterior el país tuvo una inflación del 45% anual. Entonces, ustedes ya saben por teoría que el PBI nominal no sirve de nada calcularlo. O sea, me sirve de base. Pero saben que tienen que calcular el PBI real porque esa economía tuvo efectos distorsivos por la inflación. Y ustedes tienen todos los datos a disposición. ¿Qué año van a elegir como año base? Para ver, a ver, este producto, cuando yo lo multiplique por P, me voy a fijar cuánto valía en este determinado año, que yo lo elijo como año base. Y lo anoto, digo, yo estoy calculando el PBI tomando el año 2004 como año base. A ver, María Victoria, la que tenga menor inflación anual, por supuesto. Yo voy a elegir los precios que tuvieron todos los bienes y servicios un año en donde haya tenido la menor inflación posible, porque yo tengo que sacar los efectos distorsivos que provoca la inflación. ¿Sí? Eso significa la cuestión de que los precios, como si los precios se hubiesen mantenido constantes. ¿Qué significa que los precios se mantuvieron constantes? Que no hubo inflación. ¿Sí? Algo deseable en una economía normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo hago el cálculo, tengo que elegir como año base aquel año en donde hubo la menor inflación posible en ese periodo. ¿Se entiende? Porque de esa manera ustedes están sacándole esos efectos distorsivos que provocan la inflación. Tema que van a ver con mucho más desarrollo en las unidades que vienen. ¿Sí? Quédense tranquilos que los ejercicios que les damos en el parcial, por ejemplo, ya le vamos a decir cuál es el año base para realizar el cálculo. Pero puede haber una pregunta de teoría pura referida a esta cuestión, por ejemplo, ¿qué características debe tener el año que se elige como año base? ¿Se entendió, chicos? No se desesperen que en los ejercicios prácticos de cálculo siempre le vamos a decir cuál es el año base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda respecto de esto? Sería, si yo quiero elegir un año base, ¿tendría una restricción de irme muy atrás en los años, por ejemplo? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? En países inflacionarios como el nuestro, es muy trabajoso elegir cuál es el año base, porque en la mayoría hubo inflación, ¿sí? Es más, hay cálculos que se toman utilizando los precios de 10 años hacia atrás, por ejemplo, ¿sí? Ustedes piensen nada más cuánto más trabajoso es realizar cálculos económicos y por lo tanto análisis económicos en países con altos niveles de inflación. Por eso es terrible el efecto perjudicial que tiene la inflación. Cuestión, no me quiero ir más allá porque lo van a ver en los temas que vienen cuando analicemos la inflación propiamente dicha, ¿sí? Es terrible el efecto distorsivo, por eso hay que combatirla, por eso hay que evitarla, ¿sí? Pero sí, se ha utilizado como año base años 10 hacia atrás o 8 hacia atrás. Pero eso lo define la autoridad, así que no se hagan problemas. Por ahora ustedes lo que tienen que saber es hacer el cálculo. ¿Avanzamos, por favor? Ok. Otras típicas preguntas de examen puramente teóricas son del tipo, ¿qué no mide el PBI real? Porque hasta ahora dijimos que la mejor medida para ver cuán grande es una economía o el comportamiento a lo largo de los años es calculando el PBI real si es una economía inflacionaria, ¿sí? Pero
¿qué queda fuera del análisis del PBI real? No tiene en cuenta la incidencia respecto de la cantidad de población que existe en un país o en una región. Por eso, la mejor medida, la medida más óptima es obtener el PBI per cápita, porque allí estoy eliminando el efecto de tener mayor o menor población. Entonces, ¿qué hago? Es básicamente una cuestión matemática. Hago el PBI real dividido a la cantidad de habitantes. Y ahí solucioné mi problema. Por eso en páginas como Naciones Unidas, CEPAL, Banco Mundial, etcétera, etcétera, en donde se publican los ratios del PBI de todos los países, está en términos de PBI per cápita. Entonces ahí obtengo la mejor medida para analizar un determinado país, ¿sí? Países con alto grado de crecimiento económico, bajo nivel de inflación, etcétera, etcétera, obviamente que son los que van a tener el PBI per cápita más alto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, avanzamos entonces. Profe, ¿cómo ¿Sí? había dicho que generalmente es la pregunta de examen, ¿qué mide o qué no mide el PBI? No, no sé cuáles son las preguntas de examen. No. Les digo que No. esta cuestión Como siempre usted había se dicho que pregunta. generalmente a veces aparece. Sí, pero puede aparecer de distintas formas. Lo que tienen que tener en claro es, ¿para qué me sirve Ajá. el dato del PBI real y para qué no me sirve? ¿Mm? ¿Se entendió? Sí. No te quiero Sí. decir exactamente una pregunta porque ya veo que en el examen la pregunta está al revés y vos te confundís, ¿sí? Chicos, lo que tienen que tener en claro es qué medimos o qué queremos analizar cuando calculamos el PBI real, ¿sí? Y cuál es la mejor medida para analizar una economía. Sin dudas, es el PBI per cápita, porque ahí yo le saqué los efectos distorsivos de la inflación, porque en el cálculo dice PBI real dividido cantidad de habitantes, y le saqué los efectos distorsivos, podría ser, de la cantidad de población, ¿sí? Por ejemplo, China es uno de los países más poblados del mundo, entonces no me sirve nada analizar el PBI real, porque como son tantos habitantes, la cantidad de habitantes va a influenciar en la cantidad de producto que pueden obtener. Entonces, ¿qué variable utiliza? El PBI real per cápita. ¿Se entendió, chicos? Mayormente los países asiáticos los que usan tal cual, exacto, lo que acabo de decir. Ellos tienen una cantidad de población, bla, bla, bla. Exactamente. Países con muchísima población, la variable que me va a servir a mí para analizarlo es el PBI per cápita, sin dudas, PBI real per cápita. Vamos a la última filmina antes de empezar con el ejercicio, Jero. Bien. Y ahora vamos al tan temido modelo de oferta agregada y demanda agregada, ¿sí? Hay ahí vi algunas consultas respecto de este modelo. Virginia, ¿no te parece mejor hacer el ejercicio antes de cambiar el tema como para cerrar el tema de PBI real y nominal? Sí. Lo único que quiero decir de este modelo, porque no hay filminas de desarrollo del modelo, es que... ¿O esto es otra cosa? Esto No, perdón. Por eso, a ver, lo que le quería aclarar, chicos, es que no se compliquen demasiado con este modelo que es puramente teórico. Es extremadamente teórico, ¿sí? Y vi que algunos preguntaban de ejemplos prácticos del modelo y no hay muchos. Y si los hay, son complicados y necesitarían saber algo más de teoría para entenderlos. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo que buscamos
analizando o poniendo este puntito en el programa de examen es que ustedes identifiquen qué va en la curva, en las curvas, qué va en los ejes y que relacionen la oferta agregada con el PBI y las importaciones. Porque la oferta agregada, ¿qué es? Todos los bienes y servicios disponibles en un país determinado. ¿Y cuáles son esos bienes y servicios disponibles? Los que obtuve, ¿sí?, a través del cálculo del PBI, más lo que le compré a los extranjeros. ¿Sí o no? La tecnología que importé, las partes para armar autos, los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y la demanda agregada en este modelo se relaciona ¿con qué? Con el método del valor agregado. Porque si ustedes recuerdan, la obtención del PBI por el método del valor agregado implicaba sumar el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones. ¿Sí? Por ahora, solo le pedimos que identifiquen estas cuestiones. Y obviamente, yo acá no pegué el gráfico, pero lo tienen en el PowerPoint del aula virtual. Ese modelo de oferta y demanda agregada que tiene en cuenta en el eje de las ordenadas o el nivel general de precios, no el precio del bien en cuestión como veníamos hablando en términos micros. Ahora, como ya estamos analizando cuestiones macroeconómicas, en el eje de las I, yo voy a tener en cuenta el nivel general de precio, no el precio de un producto, ¿sí? Y en el eje de las abscisas o X, ahí sí voy a medir la demanda agregada y la oferta agregada. Eso es lo único que tienen que comprender, chicos. No inviertan tanto tiempo en tratar de dilucidar hasta lo más mínimo de este modelo, ¿sí? Tengan en cuenta cuáles son los componentes y, como siempre les digo, recuerden o visualicen el gráfico que obviamente en el libro de Paul Krugman es la mejor versión. Vayan al libro y visualicen qué es lo que tratamos de medir en ese gráfico, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar un ejercicio. ¿Podés pasar la filmina, Jero? Espera que me pidió Estela que busque una planilla que mandó ella por correo en lugar de esta, para que sea más fácil de comprender. ¿Pero en la planilla está el ejercicio, Estela? No, es en esa filmina que te mandé donde para cada método están los datos arriba para que sea más fácil. Y está ahí. A ver, volvé al Power, Jero. Voy. Perdón. Jero, vos abriste el último Power que yo mandé ayer, ¿no? Porque ayer mandé dos, uno temprano, al mediodía. Estoy compartiendo, es del correo más reciente. El último. Perfecto. Espera que no lo veo todavía. No, todavía no lo estoy compartiendo porque okay. había salido y había abierto el correo para buscar lo que me pedía Estela, pero Estela no encuentro otro. Vicino mandó dos. A ver. Mandó esto que estamos viendo nomás. No, yo mandé otro correo, Jero, a posteriori. Con otro Power. Bueno. En realidad es lo mismo, nada más que no, es lo mismo. Un poco más desagregado. Dejo abierto para todos y sí. dentro de mi correo. Nuevo a ver. PowerPoint para la clase de mañana. ¿A qué hora está mandado? A ver, andate a las últimas. Y yo bueno, para que vean los chicos que no tenemos ni domingo, ¿viste? A ver, la que sigue. Ahí está. Ese es. Esa. Ahí está. Ahí está. A ver, ahí está.
A ver, la duda de Abigail. Escribilo, Abigail, por favor, escribila a la consulta. Perdone si no lo puedo escribir, lo que pasa es que es medio larga la consulta, entonces me lleva tiempo escribirla. Te voy a decir, Bueno. El último tema de la demanda agregada de oferta, que tiene dos tipos, una a largo plazo y otra a corto plazo. Yo no lo entendí bien del todo. Yo sé que la de oferta sí es lo mismo que las otras unidades, solo que no se comparan en ciertas cosas. Es lo que entendí yo. A ver, Pero- en realidad la diferencia entre el corto y el largo plazo, que en el largo plazo analizamos la producción, el PBI Está fijo, real ajá. óptimo, que es esa línea Esa recta, línea, claro. ¿sí? Sí, sí. Vertical, que es el mejor valor que podría obtener esa economía en términos de PBI. Esa es la diferencia entre el corto y el largo plazo. Vos en el largo plazo tenés la referencia del PBI real potencial, ¿sí? Claro. Y después, los ejemplos de desplazamientos de la curva de demanda agregada y de oferta agregada es exactamente lo mismo que vimos en los temas micros, ¿sí? No hay conceptos nuevos acá. La única diferencia es que en el eje de las I u ordenadas, en vez de medir el precio solito de un bien, como hacíamos anteriormente, medimos el nivel general de precios, este que calcula el INDEC periódicamente y nos queremos agarrar la cabeza cada vez que nos enteramos de ese numerito, ¿sí? Y en el eje de las abscisas u ordenadas, no medimos solamente la cantidad de ese bien que se produce en ese mercado. Medimos todos los bienes y servicios que se producen en ese país. ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamamos a esa medición? El PBI real. Es el PBI, porque es la cantidad de bienes y servicios que produce esa economía durante un periodo de tiempo. Entonces, se modifican los ejes, lo que va en los ejes, ¿sí? Y la diferencia entre el corto y el largo plazo, la única diferencia es la producción potencial o el PBI potencial. No hay más que eso, chicos. Si ustedes entendieron el modelo de oferta y de demanda en términos micros, van a comprender esto. Si no, vuelvan a la unidad 2 y repasen los temas de oferta y de demanda individual, ¿sí? Cuando se utilizan ambas curvas en largo y corto plazo de la oferta y demanda agregada, también se debe tener en cuenta los factores. Y es muy general tu pregunta. Por ejemplo, ¿a qué llamás tener en cuenta los factores? Bueno, hagamos una cosa, Abigail. Vamos a avanzar con este ejercicio, ¿sí? Y si nos queda tiempo lo vemos, y si no, armamos otra clase. ¿Estamos? Para poder seguir con la planificación de hoy. Gracias. Bueno, Estela. Bueno, largamos. Chicos, largamos el ejercicio. Les cuento, no digan a nadie, ¿eh? Que un ejercicio muy... Parece que va a entrar en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Ejercicios de este tipo en donde mostramos una situación de la cual ustedes tienen que sacar los datos importantes, escribirlos en una hoja, esquematizarlos bien, para después poder hacer en máximo 30 segundos para poder calcular el resultado. ¿Sí? Pero ¿de qué depende que ustedes lo hagan rápido? De que sepan cómo sacar los datos, cómo calcularlos y obviamente la fórmula de los métodos para obtener el PBI, ¿no? Eso hay que saber, las 3 fórmulas, solamente 3, ¿sí? Así que bueno, te escuchamos, Estela.
Bueno, volviendo a todo lo que les explicó Virginia, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Me Estela. escuchan bien? ¿Sí? Bueno, como dijo Virginia recién acá, lo más importante es siempre mirar qué método es el que voy por qué método voy a calcular y qué conceptos tengo que considerar para cada uno de los métodos. Como les explicó Virginia recién, para el método de la producción o del valor agregado es la sumatoria de lo que agregó cada etapa, en cada etapa lo que aportó cada sector para la producción de ese bien final. Por eso es la sumatoria de la producción bruta menos los insumos o los inputs, como dijo Virginia, de cada sector que intervino en ese proceso productivo. ¿Se entiende? Con eso, esos son los conceptos que tengo que tomar para calcular por el método de la producción o del valor agregado. El otro método que vimos después de ese fue el método del ingreso. ¿Qué tengo que tomar ahí? La suma de las retribuciones que perciben cada uno de los factores de la producción, que eran los salarios, las rentas, los intereses y los beneficios. Y el último método, que fue el método del gasto, que en este que tengo que sumar el consumo de las familias, más el gasto público, más la inversión bruta interna, más las exportaciones y menos las importaciones. O sea, ¿qué tengo que tener en cuenta para cada método? Yo siempre repito lo mismo. ¿Cómo se llama el método y qué conceptos voy a incluir en ese método? Es lo principal porque ocurre muchas veces que confunden el método con la suma de los conceptos que toman para cada uno de los métodos. Y no se olviden que es, como dijo al inicio Virginia, es la suma de todos los bienes y servicios que se producen, de todos los bienes y servicios finales que se producen en un país en un periodo de tiempo, generalmente un año. Pensemos, desde la producción de algodón, los servicios del odontólogo, el que produce ruedas, el que fabrica ropa, todos los bienes y servicios finales que se producen en el país en un periodo de tiempo, generalmente un año. Acá hay un ejercicio donde vamos a leer lo que nos pide el ejercicio. Lo principal es poder sacar los datos y bien de cada que nos proporciona el ejercicio, y como dijo una vez Virginia, muchas veces la solución está en el enunciado. Así que, ojo, hay que sacar bien los datos del ejercicio. Arranco con el ejercicio. Dice, imagine una economía donde no hay sector público y existen solo 3 empresas. Una granja que cría pollos, un frigorífico de pollos y una avícola que vende sus productos a las familias de la zona. Durante el año 2018 se realizaron las siguientes transacciones. La granja pagó salarios por un monto de 250.000 pesos. El frigorífico compró la totalidad de la producción de esta empresa por un valor de 400.000, pagó salarios por 280.000 y vendió toda su producción a la avícola por 800.000. Finalmente, la avícola vendió su producción internamente a los hogares por un valor de 1.500.000 y al exterior por 500.000. Sus trabajadores recibieron 350.000 como retribución. Teniendo en cuenta estos datos y considerando que las únicas transacciones que se realizan con el resto del mundo son las detalladas en el párrafo anterior, calcule el Producto Interno Bruto de esta economía por los 3 métodos estudiados en clase. Así como lo leímos todo seguidito, parece que no vamos a ver por dónde empezar.
Lo principal acá es ver cuáles son los supuestos de este ejercicio. Los supuestos son que no existe sector público y que solo intervienen 3 empresas, que son la granja, el frigorífico y la avícola. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, y lo que en el último tramo, también en la última parte del ejercicio, fíjense que dice que vendieron a los hogares 1,5 millones y al exterior por 500.000. O sea que acá no hay gasto público, pero sí hay una transacción que se hizo con el exterior. Así que, Jero, si me podés pasar la que sigue. Bueno, acá lo que es muy importante es recabar bien la información. Tratamos de diseñar este cuadrito con todos los datos y que sea lo más, que se entienda de la mejor manera. Donde arranca el ejercicio donde dice que una de las transacciones fue que la granja pagó salarios por un monto de 250.000 pesos. Fíjense cómo está el gráfico. Pusimos el costo de los inputs, los salarios y la venta de la producción. ¿Qué pasó con la granja, con el frigorífico y con la avícola? La primera transacción, ¿cuál fue? La granja pagó salarios por 250.000 pesos. El frigorífico compró la totalidad de la producción de esta empresa por un valor de 400.000. O sea, compró la totalidad de la producción por 400.000 pesos, que sería para el frigorífico un input, un insumo, ¿no es cierto? ¿Y qué más hizo el frigorífico? Pagó salarios por 280.000 pesos. Vendió toda la producción, o sea, el frigorífico vendió toda la producción ¿a quién? A la avícola, ¿sí? Vendió toda su producción a la avícola por 800.000, ¿sí? Y finalmente la avícola vendió su producción internamente a los hogares por 1,5 millones y al exterior por 500.000. O sea, ¿cuánto fue la venta de la producción de la avícola? 2 millones de pesos. Vendió 1,5 millones en el mercado interno y 500.000 vendió al exterior. Y por último dice que sus trabajadores de la avícola recibieron 350.000 como retribución. O sea, en esto, los datos que me reflejan. ¿Qué pasó y qué agregó cada sector de esta economía? El primer método que vamos a calcular es por el método del valor agregado. Repetimos acá en qué consiste. En a la producción bruta restarles los inputs o los insumos para poder determinar cuánto agregó cada sector. Entonces, la granja, que es el primer sector, ahí un error de tipeo acá. ¿Cuánto fue la producción bruta, la venta de la producción de la granja? 400.000. ¿Cuánto fue el valor de los inputs para la granja? 0. Entonces, para la granja, el valor, ¿cómo calculo el valor agregado del primer sector de esta etapa productiva que es la granja? 400.000, el valor de la venta a la producción, menos 0, que son los insumos. ¿Estamos? O sea, esto sería cómo calculo por el método del valor agregado lo que agregó este primer sector en esta etapa productiva. Después, ¿cuál sigue después de la granja?
sigue la etapa del frigorífico. Entonces, ¿cómo calculo lo que agregó o sea, cómo se agregó lo que agregó esta etapa del proceso productivo? El frigorífico, que lo puse como valor agregado 2, ¿cuál fue el valor de la venta de la producción? 800.000. ¿Cuántos fueron los insumos o input que erogó, cuánto gastó en inputs el frigorífico? 400.000. Entonces, 800.000 de la venta de la producción, menos los 400.000 que corresponden a los inputs del frigorífico, ¿verdad? 400.000 es el valor agregado de lo que agregó, valga la redundancia, el frigorífico. Voy con la avícola. La avícola, que lo puse como valor agregado 3. ¿Cuánto fue la venta de la producción de la avícola? 2 millones de pesos. ¿Cuántos fueron los inputs de la avícola? 800.000. Entonces, 2 millones menos 800.000 me da 1.200.000. ¿Qué significa? Como les dije al inicio, por el método del valor agregado es la producción bruta menos los insumos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice? Tengo 3 sectores, tengo que determinar primero cuánto agregó cada sector. Entonces, el sector 1, por llamarlo así a la granja, el valor que agregó fue de 400.000. Esto es lo que agregó la granja. Luego, el valor agregado de la segunda etapa de este proceso productivo, que es el frigorífico. ¿Cuánto agregó el frigorífico? Que está acá, 400.000. ¿Sí? ¿Y cuánto agregó la avícola? 1.200.000. Como yo le dije que siempre para acá el cálculo de producto es la sumatoria de lo que agregó el primer sector, de lo que agregó el segundo sector y de lo que agregó el tercer sector. Esto me da 2 millones, o sea, en esta, como dice, en esa economía donde no hay sector público, donde solamente intervinieron estas 3 empresas, digamos, para llegar a este bien final, son estos 3 sectores. Entonces el Producto Bruto Interno, bajo estos supuestos y para esta economía, asciende a 2 millones de pesos, calculado por el método del valor agregado. No sé si entendieron, no sé si fui muy rápido, porque es difícil de esta manera que con el pizarrón. Después de 25 años de explicarlo en el pizarrón, ahora lo tengo que hacer así. Así que no sé Chicos, si quienes me quieren preguntar algo. Este esquema que hizo Estela está muy bueno y es el que deberían hacer ustedes en esa hoja que van a tener en el examen, para poder tener a mano todos los datos. Lo mejor es hacer así una matriz de doble entrada, o si a ustedes se les ocurre hacerla de otra forma, bienvenido sea. La cuestión es que hay que tener siempre a mano los datos y los datos tienen que estar ordenados para que no se nos mezclen los métodos, ¿sí? Esto se van a dar cuenta cuando ustedes intenten hacerlo solos. La clase va a quedar grabada, recién alguien preguntó, en el aula virtual dentro de la unidad 6. ¿Sí? Así que yo lo que les aconsejo es que este ejercicio lo hagan solos, sin tener la respuesta, a ver si les sale y cuál va a ser la mejor forma de esquematizar los datos para hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Así que bueno, vamos con el segundo método, porque el ejercicio pide Vamos. los 3 métodos, ¿sí?
Y nosotros ya sabemos por teoría que los 3 métodos deberían dar el mismo valor. Justo Perdón. les iba a decir eso. No, Perdón. justo les iba a decir, ¿cuánto me tendría que dar el Producto Bruto Interno por el método que sigue? Estamos. Bueno, ¿qué Profe. hice? O sea, lo que se volcó, o sea, lo que repetí, chicos, fue el mismo cuadro, digamos, con los mismos datos. Por más que una vez tengan a mano todos los datos para que les sea más rápido. Bueno, en este caso dice por el método del gasto. ¿Qué sumábamos por el método del gasto? ¿Era la sumatoria de qué? A ver quién se acuerda. Acá está. Es el PBI por el método del gasto, es el consumo más el gasto, más la inversión, más exportaciones netas. Exportaciones netas, chicos, es porque son las exportaciones menos las importaciones. Entonces, fíjense, dado los supuestos del ejercicio, no hay gasto público. Me parece que yo había programado primero el de los ingresos, pero bueno, no importa. Dado los supuestos del ejercicio, no hay gasto público, ¿sí? No hay inversión bruta interna y lo que sí hay son exportaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? El consumo, o sea, lo único que tenemos es el consumo y las exportaciones. Yo estoy acá marcándole, no hay gasto público ni hay inversión. Entonces, como decía en los datos que me proporcionó el ejercicio, esperen que acá tengo impreso el ejercicio para no ir a la filmina anterior, decía, finalmente la avícola vendió su producción internamente a los hogares por un valor de 1,5 millones. Este 1,5 millones es lo que la avícola vendió a los hogares, a las familias. Esto es el consumo de las familias. Y más 500.000 lo que se exportó. O sea que en este caso, por el método del gasto, como no tengo otro concepto, no me dan el dato de otro concepto, por lo tanto los otros, el consumo es 1,5 millones, el gasto es 0, la inversión es 0 y las exportaciones son 500.000. En este caso, el PBI por el método del gasto me da 2 millones. Hasta ahora vamos bien, Virgi. Ya dio 2 millones el del valor agregado y 2 millones el del método del gasto. ¿Cuál método es el que faltaría? A ver, ¿quién me dice en el chat cuál falta? ¿Era ¿Cuál el de las falta? rentas? Exacto. ¿Podemos, Jero? Mientras tanto, hay alguien que preguntó, ¿y si tuviera sector público? En vez de 0 sería el monto que me da el gasto del sector público. Porque Chicos, yo acá dije, pero consumo... no se vayan por las ramas ni traten de complejizar el ejercicio, chicos. Está bien que vengan esas preguntas a su cabeza, ¿sí? Porque el sector público, ¿qué haría? Gastaría, pero también cobraría impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. No está planteado en el ejercicio, ¿sí? Como dijo Estela, tengan en cuenta los supuestos simplificadores y que no les resulte raro que por un método solamente tengan un dato para utilizar. No importa. Exacto. En este caso, solamente de los 5 componentes del método, nos dio 2, el consumo de las familias y las exportaciones. No me habló ni de la inversión, ni de las importaciones, ¿sí? Ni del gasto público, no importa. No se asusten por eso. La consigna es que les debe dar el mismo valor por los 3 métodos, ¿sí? Bueno, avanzamos entonces con el último. Sí. Bueno, acá dice, la granja pagó salarios por... vamos a ver, el último método que nos falta es el método del ingreso.
Nunca se olviden, yo soy muy pesada con eso, siempre es sumatoria de todos los salarios, de todas las rentas, de todos los intereses, de todos los beneficios. Entonces, por el método del ingreso, acá tengo todos los datos que salen de del ejercicio que leímos. Reflejamos acá de nuevo la fórmula, bien sencillita. Entonces, para esta economía, en esta economía, el total de salarios, ¿cuánto fue? Los salarios que pagó la granja, 250.000, más los salarios que pagó el frigorífico, 280.000, más 350.000 los salarios que pagó la avícola. O sea, los salarios asciende a ¿cuánto sería, chicos? El total de salarios, ¿cuánto sería? 880.000. La suma de los salarios, que es una retribución a un factor de producción que es el trabajo, es de 880.000. Ahora, ¿qué otro cálculo tengo que hacer? ¿Qué les parece? ¿Cuáles eran? Salarios más rentas más intereses. ¿Rentas? ¿Hay algún dato de renta? No. Ni de intereses tampoco. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Los beneficios de cada uno de los sectores, porque es la suma de todos los beneficios de esta economía. Entonces, para calcular los beneficios, traté de separar así para que lo vean bien. La granja, ¿cuánto fue la venta? ¿De cuántos pesos fue la venta? De 400.000. ¿Qué gastos tuvo la granja? 250.000, que fueron los salarios. O sea, ¿a cuánto asciende el monto de los intereses de la granja? A 150.000. ¿Estamos hasta ahí? Después, con relación al frigorífico, ¿cuáles fueron las ventas del frigorífico? 800.000. ¿En cuáles fueron los gastos del frigorífico? 400.000 de los insumos, de los pollos que compró para faenarlos, más los salarios. Entonces, 800.000 son las ventas, menos 400.000 que pagó al frigorífico y menos los 280.000 que pagó de salarios, le da un beneficio al frigorífico de 120.000 pesos. ¿Tá? ¿Y cómo le fue a la avícola? La avícola tiene ventas por 2 millones de pesos, ¿sí? Acá están los 2 millones de pesos. ¿En qué gastó? En los pollos ya faenados que le compró al frigorífico, ¿está? 800.000. ¿Y en qué más gastó la avícola? 350.000 pesos en salarios que pagó a sus trabajadores. O sea que el total de los beneficios, ¿cuánto sería? Los beneficios de la granja, 150.000, ¿estamos? Más, perdón, sí dije bien. A ver. Sí, está bien. Los beneficios de cada uno de los sectores, o sea, 880.000 es lo que pagó esta economía de salarios. Y 1.120.000 fueron los beneficios. La suma de 880.000 más 1.120.000 da 2 millones de pesos. O sea que por los tres métodos obtuvimos el mismo resultado. O sea, en esto que les vuelvo a repetir, acá hay que tener bien en cuenta que sacar bien los datos y tener bien en claro los tres métodos y qué tengo que sumar en cada uno de los métodos. ¿Alguna consulta, chicos? Si fui muy rápido, Virgi, o muy lento. Creo que no. A ver, sé. yo les aclararía que en el caso de la granja, que es la primera unidad productiva que analizamos,
esta simplificación de que no tiene costos de inputs, obviamente que es un supuesto que hacemos para que el ejercicio sea más simple. En la realidad, esto no se da, siempre va a tener algún input, algún costo. Pero en este ejercicio suponemos que es 0. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Por una cuestión de simplificación nada más. En la vida real, obviamente que no es así, siempre van a existir costos por algún input, ¿sí? A tener en cuenta. ¿Alguna otra duda, chicos? No se asusten. Sobre el primer método, Cuando profe. ustedes lo hacen Dale. más de una vez, les aseguro que les sale el doble de rápido. Y así sucesivamente. Hay que practicar, chicos. La solución o la respuesta a esto es practicar ejercicios. ¿Sí? ¿Cuál era tu consulta del primer método? Sí, habría que tomar, o sea, yo en vez de hacer toda la sumatoria que hay ahí, o sea, sumas y restas en sí, yo con solo tomar el valor que tuvo la venta final, tanto como decía ahí en el exterior como en el interior del país, ya me daría el resultado, o es necesario hacer todo lo otro No. porque puede llegar a haber alguna otra variación. Créeme, Ramiro, ¿no? Sí, Créeme que hay que hacerlo de esta forma. sí. Créenos que hay que hacerlo de esta forma, porque después si no te vas a confundir. A simple vista no salen estos tipos de ejercicios. No se arriesguen a hacerlo a simple vista, porque es más fácil hacer el esquema como corresponde y quedarse tranquilos que lo hicieron bien. Exacto. Aparte, no siempre te va a dar así como lo planteas, Ramiro. Yo Sí, comprendo sí. tu planteo, Sí, yo también. pero no Pero sí. siempre tenés asegurado que el resultado sea el correcto. Esos 2 millones. Créannos que esta es la mejor forma de esquematizar el ejercicio para que salga rápido. Porque acuérdense que en el examen tenemos la limitante del tiempo y hay que cumplirlo. ¿Sí? Bueno, Jero, compartí. yo Gracias, justamente Estela. decía por eso. Dale. Perfecto. Por el tema ¿Sabés lo que pasa, Ramiro? Que te arriesgás a que el resultado sea incorrecto si no haces el esquema o la estructura de esta forma. Sí. Jero, Sí. ¿vas a compartir el otro ejercicio? Sí, sí. Bien, y con esto damos por finalizada la clase, chicos. Ahora Jerónimo nos va a mostrar un ejemplo muy práctico del tipo de ejercicio de cálculo del PBI nominal y real. Esto también entra en el examen, ¿sí? Es un tema obligado de examen. En todos los exámenes, ya sean orales, escritos, presenciales, por Moodle, etcétera, etcétera, van a tener este tipo de ejercicio. Así que, por favor, presten atención a la dinámica del cálculo, que es extremadamente simple. Sí, solo sí, está bien esquematizado. Volvemos sobre lo mismo. Hay que ordenar los datos y tener en claro qué es lo que estoy multiplicando, sumando, restando, porque ahí está la clave, ¿sí? Un buen esquema, una buena planificación. Así que, Jerónimo, te escuchamos. Bueno, lo que estaban diciendo recién respecto de que para explicar a veces hace falta simplificar la realidad usando supuestos, lo vamos a seguir usando en este ejercicio. La realidad sería que si uno quiere calcular el PBI de un país, tendría que hacer un relevamiento con una inmensa lista de todos los bienes, de la cantidad exacta de todos los bienes y servicios que se ofrecieron. Por ejemplo, tendría que preguntarle a cada peluquería cuánta gente recibió cortes de pelo de hombre, de mujer, cuánta gente se tiñó el pelo, cuánta gente se hizo rulos o se alisó el pelo. O sea, por cada servicio y cada variante yo tendría que hacer una lista de la cantidad de unidades de ese servicio que se brindó. Y en un campo yo tendría que saber
exactamente cuántas gallinas, exactamente cuántas vacas, exactamente cuántas peras, cuántas manzanas, etcétera. Entonces, eso sería lo que llamaríamos la producción. Tendría que ser una inmensa lista de bienes y servicios elaborados, ¿sí? Para no complicarnos tanto, vamos a suponer que la producción del país que estamos por analizar es de alimentos y que se pueden medir en kilos, ¿sí? Entonces, en la primera columna están los años en que vamos a hacer el análisis. Entonces vamos a medir la producción de los años 2015, 16, 17, 18, y la columna de producción va a estar medida en kilos de alimentos que se hizo en cada año, ¿sí? Entonces supongamos que en el año 2015 se hicieron 15.000 kilos de alimentos, en el 2016 se hicieron 16.000 kilos de alimentos. Vamos a suponer que en el 2017 hubo una caída en la producción de alimentos y se volvieron a producir solo 15.000 kilos, y luego una fuerte recuperación en el último año y pasamos a 18.000 kilos de alimentos, sumando los kilos de papas con los kilos de carne, con los kilos de todos los alimentos que nos vengan a la mente, ¿sí? Solamente como una simplificación de la inmensa variedad de productos que se elaboran en un país. Justamente porque no se pueden sumar todas las variadas cosas que se hacen, es que la forma en que se suman, y eso nos dice la definición del PBI, es que se suman a su precio o su valor de mercado. Para el ejercicio que estamos haciendo nosotros, suponemos que se puede sumar toda la producción en una misma unidad, por ejemplo en kilos, y también que se puede hacer un promedio del valor que tienen, y en este caso vamos a darle un valor simbólico de 100 a los precios del kilo de alimentos en el año 2015. Entonces, diríamos que en el año 2015 este país elaboró 15.000 kilos de alimentos a 100 pesos por kilo, y por lo tanto su PBI nominal es de 15.000 por 100. Y de esa manera tengo un PBI nominal de, vamos a ponerle a todos estos el formato monetario para que sea más concreto, 1,5 millones de pesos. Esto no es ni más ni menos que lo que venimos diciendo siempre, P por Q, ¿sí? Donde Q es la producción y P son los precios. Eso es lo que está haciendo Jerónimo en un ejercicio práctico, simplificado, ¿sí? En el año 2016 vamos a suponer que hubo un leve aumento en los precios de los alimentos y que, por ejemplo, ahora los alimentos valen 105 pesos por kilo en lugar de 100. Por lo tanto, yo acá, fíjense que tuve dos cambios en la economía del país. Por un lado, una expansión en la producción, a lo que llamamos expansión real, porque ese aumento en la producción es el verdadero crecimiento de la economía. Y luego tenemos un crecimiento monetario o nominal, porque cada uno de esos kilos de alimentos ahora ya no se vende a 100, sino a 105. El PBI nominal en este caso va a ser el resultado de multiplicar los 16.000 kilos de alimentos por 105 pesos el kilo, y me da un PBI nominal de 1.680.000. De la misma manera, yo puedo seguir haciendo este cálculo año a año, donde voy a seguir aumentando el precio año por año, e incluso le voy a hacer un fuerte aumento en el último año, por ejemplo, y luego, por el mismo método que estábamos mencionando, yo voy multiplicando la cantidad producida cada año por los precios correspondientes a ese año para obtener el PBI nominal, es decir, el PBI que incluye dos variaciones, la variación en la producción y la variación en los precios. Ahora, perdón, Jero. Sí. Chicos, ¿cuál es más deseable en términos de crecimiento económico? ¿Que aumente la producción, que aumenten los precios o ambos? ¿Cuál es más deseable? Que aumente la producción. Que aumente la producción, profe. Claro, porque eso es lo genuino.
Eso significó que si se produjeron más bienes y servicios en ese año, en esa economía, ¿sí? En términos muy simplificados, ¿no? Y acá tengan en cuenta lo que les dijo Jerónimo, que hay dos fenómenos. Hay un fenómeno en la producción, en cantidades, pero también hay un fenómeno en el nivel general de precios, porque los precios se han modificado. Viendo este cuadrito, podríamos decir que se podría relacionar con un país como el nuestro, ¿no? Porque fíjense que los precios pasaron de 100 a 120, ¿sí? En 4 años. ¿Se entiende que hay dos efectos en este ejemplo? Uno deseable, genuino, que es que aumenta la producción del país, que hay mayor cantidad de bienes y servicios disponibles para los habitantes de ese país, pero también hay un incremento en el nivel general de precios, ¿sí? Ok, ahora, como les explicaba en teoría Virginia, para poder hacer una comparación de PBI interanual que nos muestre el verdadero crecimiento económico de la economía, es decir, que aísle el crecimiento de la producción y elimine el efecto del aumento de los precios, lo que se hace es seleccionar uno de estos años como el año que vamos a utilizar de base. En este caso, vamos a suponer que nuestro año base para el ejercicio que estamos realizando va a ser el año 2015. Entonces, eso quiere decir que a partir de ahora ya no vamos a utilizar en cada año los precios de ese año en cuestión, sino que vamos a utilizar los precios de un año de referencia y de esta manera vamos a suponer que los precios dejaron de aumentar. Entonces, el PBI del año 2015 va a ser el resultado de multiplicar la producción del año 2015 por los precios del año 2015. Pero el PBI del año 2016 va a ser el resultado de multiplicar la producción del año 2016, perdón, en el año 2016, como les decía, yo voy a multiplicar la producción de ese año por los precios del año de base o del año 2015 y así sucesivamente en cada año. Yo voy a ir multiplicando la producción del año 2017 por los precios del año 2015 y la producción del año 2018 por los precios del año 2015. Entonces, fíjense lo notoria que es la diferencia entre la columna del PBI nominal, la columna E, y la del PBI real, la columna F, donde naturalmente el PBI real es mucho más bajo que el PBI nominal porque ya no incluye ese aumento constante que hubo en los precios durante estos 4 años, ¿sí? Ese es un reflejo de la producción en cada año como si los precios se hubieran mantenido siempre en 100. De hecho, fíjense que si yo transformo los precios de todos los años en 100 y elimino la inflación, el PBI nominal y el PBI real dan lo mismo. Entonces, la idea es que cuando uno toma la producción de cada año y la multiplica por los precios de un mismo año al que llamamos año base, se elimina el efecto del aumento de precios y tengo una verdadera noción de lo que ocurrió con la economía durante esos años. Por ejemplo, fíjense que acá le vamos a hacer un pequeño aumento a los precios de este año para que podamos ver un efecto que quiero mostrarles. En el año 2016, la producción fue 16.000 con precios de 105. Y en el año 2017, la producción fue de 15.000 con precios de 115. El PBI nominal aumenta de 1.680.000 a 1.725.000. O sea, hay un aparente crecimiento del tamaño de la economía. Pero si separamos los efectos en particular, fíjense que en realidad lo que hubo fue una caída en la producción compensada por un aumento en los precios.
en definitiva de un aumento final en el PBI, pero que podríamos llamar no real. Ese aumento no es un aumento real de la economía, porque la economía no se expandió, no creció, no generó nuevos bienes y servicios para su población. Simplemente aumentaron los precios. En cambio, si observo los valores del PBI real de esos 2 años, puedo ver con claridad otro número totalmente distinto. Ahí sí se nota la caída en la producción y en la actividad económica entre esos 2 años. Eso es todo. No sé si, Virginia, si querés agregar algo o si los chicos quieren hacer una pregunta. Sobre esta tabla que ustedes están viendo allí, se imaginarán que hay muchísimas preguntas teóricas para hacer en el aula virtual, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, ¿en qué caso coincide el valor del PBI nominal y el PBI real? Y hay una sola respuesta. Estos son iguales cuando yo estoy analizando el año base, cuando yo analizo el año que he elegido como año base, ¿sí? Y después, cuestiones como las que dijo Jerónimo recién. O sea, ¿qué es deseable en una economía? ¿Que crezca la producción, que crezcan los precios o que crezcan ambos? Y la respuesta correcta va a estar en función a el cálculo del PBI real que hagamos. El valor de esta última columna del PBI real es lo que realmente interesa a la hora de planificar en la economía y tomar decisiones de política económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a estar dando la idea de si esa economía creció o si esa economía decayó. Y esto se relaciona mucho con preguntas que vi en los foros respecto a los tipos de política que puede adoptar un Estado en relación a la situación de su economía, por ejemplo. Me estoy refiriendo a políticas fiscales o políticas monetarias. ¿Sí? Brevemente, dentro de las políticas fiscales a adoptarse en una economía, si la economía viene creciendo a un ritmo sostenido, muy rápido, en economía decimos que la economía se puede estar recalentando, ¿sí? Y ese recalentamiento va a tener un techo. Entonces, ¿qué tipo de política se aconseja adoptar cuando la economía crece mucho, que ya sabemos que va a tener un límite, el cual hay que evitar? Se aplican políticas de tipo restrictivas, ya sea fiscales o monetarias. Si yo hablo de políticas fiscales restrictivas, recuerden, la más fácil es la política de impuestos. Si yo quiero aplicar una política restrictiva para enfriar la economía que se está recalentando, ¿qué voy a proponer hacer con los impuestos? ¿Aumentarlos o disminuirlos? Bajo una política restrictiva. A ver por el chat si se animan a contestar. ¿Y disminuirlo, profe? ¿Disminuirlos? ¿Estás seguro? Pensemos. A ver, ¿puede plantear vuelta su pregunta? Sí. ¿Qué pasa con el hacedor de política económica que tiene un cuadro parecido a este y ve que el PBI real está creciendo demasiado a un ritmo superior al aconsejable, lo cual ya sabemos en términos teóricos que la economía se está recalentando, se dice? ¿Sí? ¿Qué tipo de política se aconseja utilizar en estos casos? Hay dos opciones. Si tenés que enfriar la economía porque se está recalentando, la política a adoptar, aconsejada, es restrictiva, para que la economía se vaya enfriando, disminuya la velocidad de crecimiento, ¿sí? Algo que para nosotros los argentinos parecería loco, ¿no? Porque venimos con una recesión de hace años y años, pero supongamos, ¿sí? En un escenario ideal, en un mundo ideal, ¿sí? Tenés que aplicar una política contractiva para enfriar la economía. En términos de impuestos,
política fiscal, ¿vos qué haces? Aumentás los impuestos. Entonces sí aumentar. Sí, sacás aumentar. el dinero disponible que tienen las familias para consumir, por ejemplo. Es el ejemplo más fácil. Vos aumentás el impuesto, ¿sí? Y las familias tienen menos dinero para consumir. Consumen menos, la actividad económica desciende y así vas enfriando la economía. En términos de política monetaria, ¿qué puede hacer el Banco Central para enfriar la economía? Saca dinero de circulación para que la gente no siga consumiendo y gastando, ¿sí? ¿Cómo podría hacer el Banco Central? ¿Qué estrategia podría tener el Banco Central para sacar dinero de la economía? Y hay varias opciones, ¿sí? Ofrece tasas altas de interés para plazo fijo, para que la gente en vez de consumir lleve esa plata al banco y la deje en plazo fijo, ¿sí? O aumenta la tasa de interés activa, o sea, da créditos pero muy caros, entonces nadie va a ir a un banco a sacar un crédito para comprarse el LED de 52 pulgadas 4K, porque le termina saliendo muy caro en términos de costo financiero, entonces no consume, y así se enfría la economía, ¿sí? Vamos a un ejemplo más relacionado con nuestro querido país. La economía viene deprimida, terriblemente deprimida durante varios periodos. Entonces, ¿qué es lo aconsejable en términos teóricos? No estoy queriendo dar una receta, porque si tuviese la receta, estaría trabajando en el ministerio, ¿no? Todos estaríamos trabajando en el Ministerio de Economía. Pero, ¿qué nos dice la teoría en términos generales? Cuando la economía viene deprimida, hay que aplicar políticas ¿de qué tipo? Expansivas. Hay que vigorizar a la economía, darle impulso para que la economía vuelva a crecer, ¿sí? Entonces, pensemos en los componentes de la demanda agregada. Tenía el consumo, el gasto, la inversión, las exportaciones, ¿sí? Si yo quiero hacer crecer rápido la economía, en política fiscal, ¿qué hago? ¿Qué hago con los impuestos? Por ejemplo, si yo quiero hacer crecer el consumo de las familias. Bajo los impuestos para que la Ahí gente sí disminuyo tenga... los impuestos, para que Claro, haya más consumo. bajo los Claro, yo impuestos. me confundí con eso, con el otro. Por eso hay que leer, ustedes me están escuchando, que es más difícil, pero en el examen tienen que leer la consigna, porque ahí está la respuesta, vuelvo sobre lo mismo, ¿sí? Comprender la consigna. Entonces, si quiero motivar a la economía para que crezca, bajo los impuestos a la familia, por ejemplo, baja del impuesto a las ganancias, para que las familias tengan más dinero en el bolsillo y consuman, ¿sí? Eso se aplica en las unidades anteriores que decía que el gobierno disminuye los impuestos para que haya más consumo, Por ejemplo, exacto. para que Después, las familias puedan consumir más. Sí. exacto. Para que las empresas inviertan, también le bajo el impuesto a las ganancias a las pymes, a las grandes empresas, para que tengan dinero disponible para comprar una máquina y así aumentar la producción y tomar más empleados y todo el efecto multiplicador hermoso que sería si se podría darse en la realidad, ¿no? ¿Sí? Y en términos de política monetaria, ¿qué podría hacer el Banco Central para hacer crecer rápidamente la economía? Primero, baja los intereses de los préstamos familiares, los préstamos de consumo. Entonces, y quizás ahora sí me compro el televisor 4K, porque total, en el banco en 24 cuotas es mínimo el interés, listo, lo compro, voy, saco el préstamo en el banco y me compro el televisor, ¿sí? En términos de política bancaria respecto de los intereses y disminuyo los intereses que ofrezco a plazo fijo para que la familia diga, no, en vez de dejar la plata a plazo fijo en el banco que no me da nada, más vale me compro, cambio el auto, ¿sí? ¿Eso qué hace? Motoriza la economía, dinamiza la economía, porque el dueño de la agencia del auto ahora va a vender el auto y si eso sigue ocurriendo va a tener que tomar a otro empleado para que le ayude a vender más autos
Eso disminuye el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Un círculo virtuoso de la economía. ¿Se entendió? Porque esta fue, me estaba acordando que este tipo de preguntas fue muy común en los foros, que era una política contractiva y que era una política expansiva y cuándo se tomaba. Está íntimamente relacionado con los cálculos que estuvimos haciendo recién respecto del PBI, del producto, ¿sí? Es tan fácil, sí, porque nuestros modelos son súper simplificados, Sí, entendió. ¿sí? Entiendo. Pero lo importante, a ver chicos, ustedes que van a seguir estudiando y van a tener que seguir desarrollando estos temas, lo importante es tener la base teórica, ¿sí? Después le tenemos que agregar todas las cuestiones que existen en la vida real, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes tengan en claro la base para poder avanzar y comprender los modelos que van a venir en futuras materias que son un poco más complicados y más reales, ¿sí? Bueno, gracias Estela y Jerónimo, excelente, por lo menos para mí, no sé chicos, a ver qué les pareció los ejercicios prácticos, la resolución, estuvo muy detallada, se entendió. Bueno, lunes 10 de mayo, hoy, arrancamos con la unidad 7, chicos. Ya está disponible en el aula virtual el contenido del punto 1 de teoría. Recuerden de seguir el programa de examen para no perderse, ¿sí? Por otra parte, hasta hoy a las 23:59 va a estar disponible el cuestionario de esta unidad 6 para que lo resuelvan. Chicos, la nota del segundo parcial, parte de la nota del segundo parcial, se arma en función a si hicieron los cuestionarios, si ingresaron al foro para consultar o para aportar algo, y la cantidad de clics que hicieron en el aula virtual. Nosotros tenemos una estadística, un Excel, que nos dice cuántas veces entraron al aula virtual para ver contenidos. Y forma parte de la nota del segundo parcial. Así que les pido, chicos, por favor, entren periódicamente al aula virtual para ver los temas que vamos habilitando conforme la hoja de ruta, hagan consultas o aportes en los foros, ¿sí? De paso para que no sea tan aburrido. Y realicen los cuestionarios. Primero porque les va a servir a ustedes para ver si entendieron o no. Y aparte porque las preguntas son muy parecidas a las que vamos a tomar en el segundo parcial, chicos, en el cuestionario del segundo parcial. La clase de hoy se graba, chicos, se está grabando. La subimos al aula virtual una vez que Webex me la devuelva procesada a mí para poder subir al aula virtual. Por lo general tarda un día, así que tengan paciencia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Recuerden las consultas a través de los foros. Si ustedes ven que pasan más de 2 días y no respondemos, vuelvan a hacer la pregunta, por favor, porque como les expliqué al principio, a veces no damos abasto con las respuestas de todas las consultas, ¿sí? Bueno, damos por finalizada la clase, entonces, si no hay más consultas. Muchas gracias. Y recuerden, para la unidad 7, si hay alguna duda, la suben al foro, ¿sí? Si la respuesta que le damos en el foro todavía es insuficiente, piden para armar otra clase sincrónica con ese tema en particular. Entonces hacemos un desarrollo como el de hoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, chicos, visiten el aula virtual. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Buen fin de... Adiós. Chao, profe, hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego a todos. Chao, chao.